Saludos cordiales, les saluda Josué Elías Aguirre y soy estudiante de la licenciatura en Informática Educativa de la Universidad del Salvador en la modalidad a distancia. Este día les traigo una presentación acerca de lo que es la seguridad de la información y que corresponde al laboratorio número 6 de la asignatura Telecomunicaciones Educativas 2. En esta asignatura tenemos como tutor al ingeniero Roberto Antonio Francia. Este día vamos a ver en esta presentación algunos pequeños temas sobre lo que es la seguridad de la información, y entre ellos vamos a ver lo que es la sociedad de la información, un poquito acerca de la sociedad de la información a modo de introducción, y también vamos a ver la protección de la información, algunos de los beneficios que trae la implementación del estándar ISO 27001, así como la certificación y la seguridad de la información. Para comenzar, vamos a conocer un poco sobre la sociedad de la información. Pues bien, todos somos parte de una sociedad en la que compartimos y generamos información. Esta sociedad de la información es, por decirlo así, es la parte de la historia que estamos viviendo en esta época. Todos estamos compartiendo de alguna manera información, estamos extrayendo información, estamos utilizando o manipulando información. Entonces, este avance o esta sociedad va ligada bastante a la evolución de la tecnología o de las TIC, que normalmente se conocen como las tecnologías de la información y comunicación. Gracias a lo que es el Internet, esta información ha podido llegar a todas las áreas de nuestra vida cotidiana, desde el ocio, el estudio, el trabajo. Y esto ha venido a modificar algunos patrones, ha venido a modificar algunas formas en que nosotros hacíamos las actividades cotidianas anteriormente y cómo las realizamos ahora en día. Entonces, esto viene a realizar, más bien a impactar de una manera, en algunos casos positiva, y algunos otros, pues, no tan positivas, porque al compartir información o al encontrarse toda esta información en el Internet, se vuelve vulnerable a ataques, se vuelve vulnerable, incluso las personas se ponen expuestas o se quedan expuestas a que su información sea de alguna manera manipulada o utilizada con malas intenciones. Entonces, algunos países que son más desarrollados, pues promueven mucho la información o el uso de las tecnologías de la información, y por lo tanto en algunos lugares se está quedando, digamos, relegado a el trabajo que requiere esfuerzo físico ante los trabajos que ahora se demanda más habilidades de manejo de la información. Esta información, nosotros creamos información, nosotros compartimos información, utilizamos información a diario, y no sabemos si esa información alguien más la va a utilizar de una mala intención o la va a manipular. Entonces, algunas áreas en las cuales nosotros compartimos información son la personal, que normalmente allí entran las redes sociales, que ahora en día están bastante de moda, y en la cual todos queremos ser parte de esa red sin darnos cuenta de que nosotros estamos compartiendo información personal, datos personales, como por ejemplo la dirección de donde vivo, con quiénes voy a estar, el lugar de donde yo voy a estar, las cosas que me gustan, los viajes que voy a hacer, las fotos, etc. Entonces, esta información que nosotros compartimos se vuelve
pública cuando nosotros la exponemos, por decirlo de alguna manera, en nuestras redes sociales. Entonces, esto puede conllevar a que nos volvamos vulnerables y que esa información sea utilizada con una no muy buena intención. Entonces, es ahí donde nace la necesidad de poder utilizar la información de manera segura. En cuanto a las empresas, pues también ellos, incluso es más delicada la información, pues utilizan información o documentación bastante delicada que normalmente se utiliza para el buen funcionamiento de la empresa. Imagínense que no se puede, digamos, exponer o no pueden quedar expuestos al escrutinio público información que sea privada de la empresa, por ejemplo, datos de sus clientes o en algunos casos, digamos, si una clínica tiene historiales que son muy privados de sus clientes, de sus pacientes, esta información debiera estar muy segura, pues no puede estar pública y ser parte de algún ataque malintencionado y utilizar esta información para dañar a las demás personas. Entonces, por esta razón, muchas empresas ahora automatizan sus procesos, ya sea de servicios o de cualquier otra índole, para volverlos más eficientes, ya sea en el uso de recursos, en disminuir tiempos, etcétera. Entonces, esto hace que se reduzcan los riesgos en la seguridad de la información. Ahora, ¿qué es un riesgo? El riesgo normalmente podemos entenderlo como la probabilidad de que la información que nosotros enviamos a alguien, digamos, si nosotros, el destinatario, por decirlo así, no llegue. Entonces, la probabilidad de que la información no llegue al destinatario, o que si llega, no llegue adulterada, entonces ese es el riesgo. La probabilidad de que algo suceda cuando yo envío la información, envío mis datos y que le llegue, digamos, de una manera adulterada a la persona o que no le llegue. Entonces, esto puede ser bastante grave. Imagínense, ya que la información, como les decía en el caso anterior, la información de los pacientes, el historial de cada paciente queda expuesta, esto puede dañar la vida privada de las personas. Entonces, la información es valiosa y la información en las manos genera poder en las personas. Entonces, podría generar de alguna manera una serie de eventos dañinos, ya sea en forma personal, como les mencionaba, en las redes sociales. Alguien malintencionado se puede aprovechar y crear de alguna manera riesgos para nuestra vida, nuestras situaciones cotidianas, incluso nuestro bienestar físico. Ahora, los riesgos de la seguridad de información tiene varios pilares, digamos por decirlo así, que sostienen lo que es la seguridad de la información. Entonces, tenemos lo que es primero aquí, la confidencialidad. ¿A qué se refiere este pilar de confidencialidad? Pues se refiere a, como anteriormente les explicaba, a que la información llegue a su destinatario y que sea accesible solamente para quien es destinada. Si ustedes se recuerdan, hace un tiempo WhatsApp anunciaba que tenía un cifrado de extremo a extremo que permitía que la información se codificara en un extremo, que llegara a su destinatario y que ahí se decodificara. Entonces, ni siquiera los servidores o los que tenían acceso a los servidores de WhatsApp podían ver la información. Entonces, esta confidencialidad le da seguridad a las personas de que su información no va a ser de alguna manera adulterada, no va a ser sustraída y que va a llegar, por decirlo así, entera a su destino final, a su destinatario, al que nosotros lo enviamos. El siguiente pilar que sostiene
la seguridad de la información es la integridad. Entonces, si yo envío un mensaje, no solo me va a interesar de que le llegue a la otra persona, sino que le llegue enterita. Entonces, la integridad se refiere a que solamente el destinatario puede alterar la información que yo le envío. O sea, un tercero no puede tener acceso a esa información. Como el ejemplo que les decía de WhatsApp, nadie más va a poder tener acceso, simplemente al el destinatario al que le llegue la información va a poder alterarla. Entonces, eso se refiere a lo que es la integridad, que la información llegue completa como se espera y que solamente pueda ser modificada por el destinatario a que se le envía. Otro de los pilares de los riesgos de la seguridad de la información es la disponibilidad. Como su nombre lo dice, pues si yo necesito un tipo de información, si yo necesito alguna información, tiene que estar disponible en el momento que yo la necesito y cuando la necesito. Entonces no puedo ir yo a consultar un lugar donde, o un sitio web donde me dan cierta información y al momento que yo la requiera ya no va a estar disponible, o que digamos solo va a estar disponible de 8 a 5 de la tarde, pero yo la necesito a las 7 de la noche. Entonces esto es otro riesgo de la información. Tiene que ser, o más bien tiene que estar disponible en el momento que yo la necesite. Regularmente estos pilares se utilizan para determinar el riesgo y también para determinar el impacto que estos pilares se ven afectados, digamos, en el proceso. Por ejemplo, ¿qué impacto o qué daño me va a ocasionar de que la información no sea confidencial? O sea, ¿qué otro daño me va a ocasionar o qué tan afectado me voy a ver de que si la información no llega íntegra a su destinatario o que no esté disponible? Entonces, esto se utiliza para determinar el riesgo que vamos a tener con la información. Ahora, para proteger la información. Bueno, hemos visto los problemas que se dan, digamos, los problemas que puede tener la información. Entonces, ahora vamos a ver algunas formas o algunas herramientas que nos van a permitir proteger la información que yo genero. La información que yo tengo o genero. Entonces, esta herramienta que me permite proteger la información se llama gestión de riesgo. Y el objetivo de esta es proteger la información. Entonces, en esta existen algunas, es una metodología que se compone por lo general de 3 etapas. No necesariamente solo son estas 3, sino que la mayoría de metodologías incluyen estas 3. Entonces, entre estas tenemos lo que es el análisis de riesgo. Estamos hablando de información, gestión de riesgo para proteger la información. Entonces, el análisis de riesgo es aquel que me va a ayudar a mí considerar todos los riesgos que afectan a mi negocio. Todo, digamos, el panorama de todo lo que me puede de alguna manera afectar directa o indirectamente a mi negocio. Tenemos también la siguiente etapa, que es el tratamiento de riesgos. Después de que yo ya he identificado y considerado todos los riesgos que me pueden afectar, entonces tengo que implementar o asumir el riesgo. Y se tiene que tratar de disminuir ese posible riesgo o ese inminente riesgo, y por lo tanto se le tiene que dar un tratamiento adecuado para que en la medida de lo posible ese riesgo disminuya o desaparezca. Bueno, si no desaparece, al menos debe disminuir en lo más que se pueda para que deje de impactar de alguna forma negativa al negocio. Entonces, dentro de este tratamiento de riesgos existen algunas
algunas partes o algunas etapas dentro del mismo tratamiento de riesgo. Entonces, bueno, existen estas 4 acciones que para cada riesgo que yo he analizado, voy a aplicar una de estas acciones o más bien le va a corresponder alguna de estas acciones. Por ejemplo, el primero es reducir. Este nos va a permitir implementar un control a fin de reducir ese riesgo. En esta etapa yo tengo que implementar algún tipo de control para disminuir al mínimo el riesgo que yo he identificado en la fase de análisis. Ahora, la siguiente acción que yo tengo es asumirlo. Luego de que yo me doy cuenta de que tengo un riesgo, pues tengo que asumir y que se tiene que tratar de alguna manera ese riesgo. Sin embargo, por muchos motivos no se puede tratar o no se tienen, digamos, por decirlo de alguna manera, los fondos o el apoyo necesario en algunas ocasiones de las direcciones para poder tratar ese riesgo. Otra acción que se puede tomar al identificar ese riesgo es transferirlo o compartir con otra entidad ese riesgo, y la otra entidad es la que se puede o se va a encargar de gestionar o de controlar o de generar algún tipo de control para disminuir el riesgo. Normalmente muchas empresas tienen como una división la cual si a esa le afecta directamente, esta se encarga de gestionar de forma externa la seguridad. Y por último tenemos otra acción que es evitar o eliminar. Digamos, si ya se ha identificado, lo que sigue es tratar de eliminarlo. Y si no se puede eliminarlo, pues tratar de reducirlo a lo más mínimo para poder garantizar que se mantengan los pilares que mencionamos anteriormente. Entonces, bueno, luego de la etapa del tratamiento de riesgo, viene lo que es el plan de tratamiento de riesgos. Se podría confundir con el tratamiento de riesgos, pero es algo distinto. Este plan es una forma de proyecto para aquellos riesgos que se han identificado y que se tiene ya seleccionado los controles que vamos a implementarlo en la etapa de tratamiento. Entonces se genera el plan de tratamiento de riesgos. O sea, se genera un proyecto para poder darle tratamiento al riesgo que se ha identificado. Entonces, este plan, ya cuando se tienen seleccionados los controles, entonces se tiene que designar, por ejemplo, recursos. O sea, el proyecto ya tiene que ser formalizado, el plan se formaliza y ya se le tiene que asignar recursos, se le va a asignar personal, se le va a asignar también un plazo para poder verificar que esto se cumpla y que realmente se disminuya el riesgo o se elimine por completo. Entonces eso es el plan de tratamiento de riesgo. No es lo mismo que tratamiento de riesgo. Entonces, bueno, estas son las 3 etapas principales que están presentes en la mayoría de metodología de riesgos. En esta ocasión estamos hablando de riesgos de la seguridad de la información. Ahora vamos a ver lo que es un poco de los estándares. Tenemos lo que es la ISO 27001. Hay 2 estándares fundamentales y que estos estándares son internacionales. Entonces, y son bastante, digamos, parecidos. El punto clave es la gestión de riesgos. Este nos va a ayudar a mejorar la seguridad de la información dentro de la empresa. Estamos hablando del ISO 27001. Este ISO contiene un anexo A, se llama un anexo A, que incluye 114 controles de seguridad. Para los riesgos que nosotros identifiquemos, vamos a tener
disponibles 114 controles que nos van a permitir darle un tratamiento de seguridad. Sin embargo, la lógica es identificar los riesgos y también identificar un control de riesgo, y que, como les mencionaba, este control lo podemos seleccionar del anexo que tiene la ISO 27001. También este anexo es parte del estándar 27002, y que algunos pueden decir que es lo mismo. Sin embargo, existe algún tipo de diferencia, que es, por ejemplo, en la 27001 existe una descripción de cada control, una pequeña descripción de lo que corresponde o de lo que es cada control, y en la 27002 existe ya una guía detallada de cómo implementar cada control. Sin embargo, si se tiene una certificación 27001, no necesariamente significa que se va a tener la 27002, o viceversa. Si se certifica en la 27002, no significa que por tener el mismo anexo va a tener automáticamente, por decirlo así, una certificación de la ISO 27001. Estas ISO son muy distintas. Si se certifica en la 27001, no implica o no va inmersa la otra ISO. Tendría que ser por aparte. Si se certifica en una, pues solo es en una, y si es en la otra, solo en la otra. Ahora, ¿qué beneficios puede tener o qué beneficios tiene implementar este estándar 27001? Pues bien, tenemos, por ejemplo, un primer beneficio, que es la confianza. O sea, ¿qué significa esto de la confianza que corresponde a la ISO 27001? Pues esta protege o nos permite establecer controles, establecer métricas, establecer políticas que pretendan proteger la información. Entonces, si el cliente sabe que la empresa utiliza el estándar, entonces el cliente puede estar tranquilo con la información que maneja la empresa. Entonces, porque él ya conoce, digamos, la 27001, entonces eso ya le genera confianza y sabe que existen protocolos estrictos, que existen políticas específicas o rigurosas para proteger la información. Entonces, esto ya le genera confianza. Otro beneficio de la implementación es la eficacia. Entonces, nosotros, al establecer a través de la ISO 27001 una serie de procedimientos, de planes o de procesos dentro de la empresa, se genera una eficacia, o sea, se optimizan muchas acciones, muchos procesos, incluso el tiempo, para mejorar el proceso dentro de la empresa. Entonces esto se vuelve eficiente, se vuelve bastante, toda el área se vuelve pues eficaz, y esto ya genera una mejor cultura dentro de la empresa, y esto nos lleva a lo que es la cultura corporativa. Entonces, aparte de optimizar los procesos o la gestión del riesgo, se vuelve eficaz. Entonces, en lo que es la cultura corporativa, también permite establecer procesos, o más bien los controles que se establecen, o las políticas métricas que se establecen en los procesos, y hacer que las personas respeten de manera colectiva dentro de la empresa, genera una cultura corporativa. Entonces se vuelve una cultura, ya la persona se vuelve más consciente dentro de la empresa. Por ejemplo, si existe la política de que mientras el dueño, digamos, de una computadora no esté presente, no se puede utilizar su usuario, entonces la persona se le genera esta conciencia, se le genera esta cultura, por lo tanto va a ir respetando estos parámetros que van a ayudar a garantizar la eficacia y la confianza. Entonces, a esto se refiere la cultura corporativa, que las personas se vuelven más educadas
en cuanto al manejo de la información, en cuanto al manejo responsable de la información, y por lo tanto esto al ser de forma colectiva pues ayuda a mejorar obviamente la empresa, ayuda a mejorar el proceso y ayuda a mejorar la información. Y aparte de todo esto pues también el otro beneficio es el marketing. Entonces establecer digamos que este estándar en una empresa, o establecer este estándar dentro de una empresa ayuda a proyectar una mejor imagen en frente de las demás. Entonces, establecer este estándar ayuda a que la empresa tenga una buena presentación comparada a otras que no las tengan. Entonces, si alguien que conoce eh, este estándar y le genera confianza, sabe que es eficaz y sabe que se genera una cultura corporativa, obviamente va a preferir una empresa que maneja este estándar con respecto a otra que no lo maneja o que no está certificada. Entonces esto ayuda a que la empresa tenga una buena imagen y el marketing sea mejor. Entonces esto es un plus, es un extra que la empresa pues va a tener de manera a manera de marketing. Ahora, los procesos de implementación, la etapa PDCA, Plan, Do, Check and Act. Estas palabras son en inglés y aquí están en español también. Planear, hacer, revisar y actuar. Entonces existen dos etapas PDCA. En esta parte se tiene que desarrollar una serie de documentos y también se tiene que establecer una mejora continua que va a permitir, digamos, ir en un ciclo, ir mejorando y encontrando debilidades, ir encontrando, digamos, algún mal proceso e irlo rectificando. Y en ese estar continuamente. Entonces tenemos la primera parte que es la de planificar, el plan en inglés. Entonces aquí se desarrolla una política para implementar. Primero se planifica esta política, luego se va al do, que es hacer en español, y en esta parte ya se implementa la política, la metodología o lo que se haya planificado, se va a realizar, se va a implementar. Entonces, luego de implementarlo, seguimos al check, que es revisar. Luego de haberlo implementado previamente, entonces vamos a revisar si realmente ha funcionado, si realmente está cumpliendo con los parámetros que nosotros establecimos, y si no, pues se va a la siguiente etapa, que es a actuar. En actuar se van a hacer los cambios necesarios para que funcione y se inicia nuevamente el ciclo. Si no ha funcionado, vemos lo que no ha funcionado en la parte de revisar, vimos lo que no funcionó, en actuar lo vamos a corregir y luego volvemos al ciclo. Esto genera una mejora continua. Esto va a ir mejorando los procesos dentro de la empresa y mejorando también el tratamiento de la información. Ahora tenemos lo que es la implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información, un SGSI. Aquí están los aspectos más relevantes al momento de implementar la ISO 27001. Tenemos por acá arriba lo que es el contexto. El contexto es lo que nos va a permitir definir el espacio o el alcance que va a tener la implementación de un SGSI, si va a alcanzar toda la empresa, si esta tiene, digamos, departamentos, tiene sucursales, tiene diferentes áreas, entonces, ¿qué parte de la empresa va a alcanzar? En esta parte se delimita el área o el espacio, digamos, si va a ser toda, si va a ser solamente algunas áreas, si va a ser algunas sucursales, etc. Entonces, eso es en la parte de definición de contexto. Luego sigue la definición de políticas y objetivos de seguridad. En esta parte se definen las políticas que todos los empleados deben seguir, así como también
se van a definir los objetivos que se van a perseguir entre todos y que generalmente estos objetivos se planean de forma anual o se van a evaluar de forma anual para ver si se han cumplido o no. Tenemos luego la metodología de gestión de riesgos. La metodología de gestión de riesgo pues es el documento, digamos, que describe en forma detallada cómo se va a elaborar esta gestión de riesgos. Se documenta de manera específica cómo se va a realizar. Luego tenemos tenemos la declaración de la aplicabilidad. Bueno, como su palabra, como la frase lo dice, en esta parte, por ejemplo, en el documento del anexo A que les mencionaba, donde se contienen los 114 controles, se establece en esta parte qué control aplica y qué control no aplica. Entonces, se establecen y se justifica el por qué no aplica o por qué sí aplica el control que se está utilizando en esta parte. Luego sigue la definición de roles. Como su palabra, como aquí lo dice, pues aquí en esta parte se asignan o se definen los roles que va a tener ciertas entidades o ciertas personas dentro de la gestión de seguridad de la información, como por ejemplo el responsable de seguridad, que es el o el responsable que va a coordinar, el responsable que va a aplicar, etcétera. Tenemos ahora lo que es personal concienciado. En esta parte, las personas dentro de la empresa tienen que conocer las políticas, los procedimientos, la cultura que existe dentro de la empresa, a fin de que se cumpla, digamos, orgánicamente, que se cumpla de forma corporativa o colectiva todos los requerimientos que se necesitan para poder cumplir los objetivos de la seguridad. Entonces las personas tienen que conocer las políticas, los procedimientos, las normativas internas que van a ayudar. Por lo general se hace, digamos, se hacen charlas, se pueden hacer cursos, se pueden hacer, las empresas hacen convivios, etcétera, donde explican las normas y las políticas que se deben seguir. Entonces, se trata de concienciar al personal de seguir estas normas y políticas y los beneficios que va a traer a la empresa al seguirlos como se debe. Ahora tenemos también lo que es el apoyo de la dirección. Esta parte tiene que estar siempre involucrada, pues para implementar controles muchas veces se necesita que se realice una inversión financiera, una inversión, digamos, en equipo. Por ejemplo, si se necesita invertir en un lector de huellas, digamos, para filtrar el personal que entra a cierta área restringida, a un centro de informática, etcétera. Entonces, si no se tiene el apoyo de la dirección para poder comprar el equipo, para gestionar, digamos, software necesario, entonces no se van a poder implementar los controles para disminuir los riesgos que se han identificado en las etapas anteriores. Entonces esta parte siempre tiene que ir involucrada, porque esta es la que da los consentimientos, da los permisos y obviamente da el financiamiento para que se realicen los cambios que se necesitan para mejorar o disminuir en alguna medida los riesgos, si no es que se elimina por completo. Y por último tenemos lo que son la revisión. La revisión por dirección, auditorías internas, seguimiento de métricas, monitorización, etc. Por lo general, las auditorías deben o deberían estar realizadas por personal que no está alcanzado, digamos, por el proceso de la gestión de seguridad de la información o que no ha estado involucrada. Esto con el fin de disminuir un sesgo, digamos, en
en la auditoría, o que no se vea el resultado sea lo más objetivo posible, para que no, digamos, o sea, no se mienta a sí mismo la empresa, pues. Decir que tiene un buen proceso cuando realmente no es así. Entonces, en la medida de lo posible, esta persona tiene que ser ajena al proceso y no estar involucrada para que sea el mejor resultado objetivo posible. Bueno, esto ha sido lo que es la presentación con respecto a los fundamentos de la ISO 27001 y la seguridad de la información.